Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes a todos. A nombre de la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general de esta institución, y a la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud de esta institución, doy la más cordial bienvenida a los presentes y a los que nos ven en línea. El día de hoy, en esta sesión general, vamos a presentar el tema Diagnóstico y Tratamiento de Crisis Neonatales, a nombre del doctor Efraín Olivas Peña, jefe del Departamento de Neurociencias. Sí, buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en este tema tan relevante y sobre todo en todos los hospitales donde nacen bebés, nacen neonatos y existen unidades de cuidados intensivos, ¿no? Incluso, también esto incluye también a los neonatos que llegan a los servicios de urgencias, aunque habitualmente la patología o la etiología, la causa etiológica de este tipo de crisis puede ser distinta, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio y podemos considerar que las crisis neonatales constituyen la expresión clínica más frecuente de disfunción del sistema nervioso central que se presenta en las primeras semanas de vida. Y esto se debe a las características fisiológicas del cerebro en desarrollo. La mayoría de las causas de las crisis neonatales son causas sintomáticas agudas, que actualmente el término utilizado por la Liga Internacional contra la Epilepsia es provocadas agudas. Y esto se debe a que existe un aumento en la excitación neuronal del sistema glutamatérgico y una disminución de la inhibición del sistema GABAérgico. Este sistema GABAérgico es un sistema inhibitorio, pero en la etapa neonatal pasa que tiene una fase excitatoria. ¿Y a qué se debe de eso? Que en la neurona inmadura tenemos los receptores GABA que tienen una disminución del efecto inhibitorio. ¿Y a qué se debe de eso? Al exceso de iones de cloro dentro de la neurona. ¿Y por qué está sucediendo esto en la célula, en la neurona inmadura? Porque existen dos cotransportadores donde existe una sobreexpresión del cotransportador de sodio, potasio y cloro, que es el NKCC1, y estos habitualmente meten sodio y potasio y meten cloro, sacan cloro, y en la etapa inmadura esto está metiendo exceso iones cloro. Y una baja expresión del cotransportador potasio-cloro, que es el KCNC2, y saca
habitualmente saca cloro, pero está disminuido. Entonces, estos dos mecanismos son los que se hacen que se incremente el cloro intracelular, intraneuronal, y disminuya el efecto inhibitorio del sistema GABA. Además, tenemos otros dos mecanismos, que es en el sistema glutamatérgico, que siempre es excitatorio. En la etapa neonatal existe un incremento de esta excitación neuronal debido a que tiene una actividad de cambios en los receptores NMDA, AMPA y kainato, y esto permite que exista un flujo de electrolitos de sodio, potasio y calcio a la neurona. Además, también que existe una expresión de los canales a través de mutaciones de los genes KCNQ2 y KCNQ3, que son canales de potasio que codifican para los canales de potasio dependientes de voltaje, ¿no? Y estas habitualmente se asocian a epilepsias neonatales autolimitadas e incluso a encefalopatías epilépticas. Ahora, la causa etiológica ocurre de 1 a 5 por 1000 nacidos vivos. Esa es como la frecuencia en la que pueden ocurrir las crisis neonatales. Y ya dijimos que es la causa neurológica más, la urgencia neurológica más importante en la etapa neonatal. La mayoría de las crisis neonatales son provocadas agudas por una enfermedad o una lesión cerebral con una etiología subyacente que puede estar ya determinada o que se puede estar sospechando y aún no se ha encontrado. Y entonces, la otra situación es que la frecuencia de las crisis en la etapa neonatal son edad dependientes. Tenemos que los prematuros extremos menores de 25 semanas pueden llegar cercano al 75% y ya a la edad de 28 semanas se encuentra alrededor del 50%, mientras que ya se va normalizando a partir de las 38 semanas de edad gestacional. Y la etiología, esta etiología es la que publicó la Liga Internacional contra la Epilepsia en el 2021. Ellos validaron videos de 146 lactantes, de los cuales se excluyeron 10, y de estos había 116 recién nacidos a término y 20 pretérmino. Yo creo que ahí hay como una disparidad, pero bueno, debió haberse analizado un poquito más prematuros, con una relación hombre-mujer de 5 a 4. Y la causa etiológica sigue siendo la encefalopatía hipóxico-isquémica, del 35 al 45%. Y ellos incluyeron una causa estructural que va del 25 al 40%, y este grupo incluyeron todas las causas vasculares, todas las hemorragias intracraneanas, intraparenquimatosas y demás, ¿no? Malformaciones cerebrales y del 5 al 10%. Luego tenemos las causas genéticas, que incluyen todos los síndromes epilépticos, que tienen una frecuencia del 6 al 10%, causas metabólicas del 7 al 20%, y en estas causas metabólicas ellos incluyeron alteraciones electrolíticas y errores innatos del metabolismo. Luego tenemos las causas infecciosas del 5 al 20% y desconocidas del 10%, que en realidad es bastante elevado, donde no se encuentra ninguna etiología de las crisis. Ahora, las crisis provocadas o sintomáticas agudas son crisis epilépticas sintomáticas agudas, pero estas al quitar la situación que está generando estos eventos clínicos y dar tratamiento, van a desaparecer. Solamente del 10 al 30%, según sea el centro hospitalario que reporta esta incidencia, van a desarrollar epilepsia post-neonatal.
Entonces tenemos que las crisis sintomáticas agudas o provocadas agudas no son epilepsia, o sea, no tienen las características diagnósticas de una epilepsia neonatal. Y para considerar esto, nosotros tenemos que tener la presencia de 2 crisis no provocadas que requieran o que tengan una diferencia de más de 24 horas, o una crisis no provocada y una probabilidad de que se repitan crisis similares al riesgo después de que presentan 2 crisis no provocadas, o que el neonato esté debutando con un síndrome epiléptico neonatal. Ahora, la clasificación del 2017, como es muy frecuente en esta clasificación, no se incluyeron las crisis neonatales. Y entonces se describieron crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado y de inicio desconocido. Entonces el Task Force, el grupo de trabajo liderado por Ronnie Presler, empezó a trabajar la clasificación neonatal, y el Task Force eliminó la alteración de la conciencia, porque en el neonato es difícil que podamos evaluar la alteración de la conciencia si es un neonato críticamente enfermo o si es un prematuro extremo. Entonces consideraron que no era válido, se tacha y se elimina dentro de las crisis motoras, crisis atónicas e hipercinéticas. De las no motoras, eliminaron sensoriales, emocionales y cognitivas, y eliminaron también crisis de inicio focal que evolucionan a bilateral tónico-clónica. Y eliminaron también todas las generalizadas y la de inicio desconocido, y quedaron las no clasificadas. Y de esta variante nace esta clasificación que se publicó en el 2021. Entonces, acá tenemos un neonato críticamente enfermo o que tiene la sospecha clínica de crisis. Esa sería la presentación. Y el diagnóstico diferencial. En esta clasificación consideraron que era obligado tener un registro con un video electroencefalograma o el eje de amplitud integrada. Si no encontramos ninguna correlación clínico-eléctrica, ese episodio no se considera crisis sintomática, epiléptica sintomática aguda. Y si hay una correlación de las crisis con el electroencefalograma, entonces vamos a subdividirla en 2 grupos de tipo de crisis. Las electroclínicas, donde hay crisis, signos clínicos, y entonces ellos clasificaron motoras, no motoras, secuencial, que fue una nueva definición que no se había descrito previamente, y la no clasificada. Dentro de las motoras tenemos automatismos motores, clónicas, espasmos epilépticos, mioclónicas y tónicas. Las no motoras tenemos autonómicas y arresto del comportamiento. Y las crisis electrográficas, estas del 50 al 80% de las crisis electrográficas son las más frecuentes que se presentan en el neonato críticamente enfermo. Significa que si nosotros no realizamos una monitorización o un registro electroencefalográfico, no vamos a diagnosticar esas crisis, porque solamente las vamos a ver con el electroencefalograma. ¿Y qué hacemos si no tenemos un electroencefalograma o un EEG de amplitud integrada disponible? Vamos a utilizar los criterios de certeza diagnóstico de las crisis neonatales descritas por Brighton, y que posteriormente se trabajó con Task Force ILAE. Y entonces acá tenemos que podemos tener un bebé con alto riesgo de crisis o tener un bebé con un franco evento clínico. La pregunta que nos vamos a hacer: ¿tenemos electroencefalograma disponible? Y si lo tenemos, vamos a ver si es un electroencefalograma. Y si es un electroencefalograma y existe una correlación del fenómeno clínico y eléctrico, entonces tenemos un nivel de certeza diagnóstica
de 1. Y este paciente, esto sería el estándar de oro para el diagnóstico de las crisis neonatales y debemos iniciar tratamiento con medicamentos anticrisis. Si en el electroencefalograma no encontramos una correlación clínico-eléctrica, no son crisis. No les den tratamiento, por favor. No, es un nivel 5, no son crisis. Ahora, si tenemos una correlación con el eje de amplitud integrada, tenemos un nivel 2A, donde se refiere con un probable diagnóstico de crisis y podemos iniciar tratamiento con medicamentos anticrisis y en cuanto sea posible, tenemos que realizar un video electroencefalograma que es el diagnóstico de certeza. Ahora, no hay una correlación electroclínica con el eje de amplitud integrada, tenemos un nivel de evidencia insuficiente y en cuanto sea posible hay que hacer un electroencefalograma porque tenemos crisis breves o de muy baja amplitud, crisis breves menor de 30 segundos o de muy baja amplitud que la amplitud integrada no va a diagnosticar y que estamos obligados a verificar que tampoco se encuentran en el video electroencefalograma. Ahora, pues no tenemos ni amplitud integrada, ni tenemos eje, video eje, pero tenemos un observador experimentado. Si esta persona observa crisis clónicas o tónicas focales, tenemos un nivel 2B de evidencia y corresponde a probable diagnóstico de crisis y podemos iniciar tratamiento con medicamentos anticrisis y hacer el video eje confirmatorio en cuanto sea posible. Ahora, si corresponde a otro tipo de crisis, no les inicien tratamiento. Me toca ver luego que de monitoreos de 24 horas les reporto que es una actividad de fondo anormal y que no tiene crisis, y ese mismo día lo reciben y en la tarde tuvo una mioclonía y le iniciaron medicamentos anticrisis. O sea, el video G les está diciendo que no tiene crisis y una mioclonía por observación clínica no está justificado. No los mediquen y si tienen duda hay que realizar un nuevo video electroencefalograma. Ahora, no corresponde a un personal experimentado, tenemos un nivel de evidencia insuficiente y hay que realizar un video electroencefalograma, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones que la ILAE ha propuesto para tratar de sobretratar crisis que no son crisis, porque pueden ser fenómenos paroxísticos no epilépticos o que no son expertos para ver crisis. Entonces, lo lleva muy concretamente a los dos tipos de crisis que son más fáciles de diagnosticar por observación clínica. Ahora, en relación a la clasificación, bueno, la finalidad de clasificar las crisis neonatales era para dar cumplimiento a los siguientes criterios. Debe estar basada en un fenómeno electroclínico. El papel del video EG es primordial para hacer el diagnóstico, además de que tiene implicaciones para el manejo y el tratamiento de eventos. Además debe ser aceptable por toda la comunidad médica que maneja y que observa y trata crisis neonatales y ser aceptable en todos los entornos de la atención médica. Y vamos a empezar la semiología de las crisis motoras, con las crisis motoras, clónicas motoras, donde estas corresponden a sacudidas simétricas o asimétricas, que son regularmente repetitivas, son rítmicas y que se presentan de 2 a 3 por segundo, con una duración de 300 a 500 milisegundos. Y en el contexto clínico son las mejor o las más fáciles de diagnosticar.
y están asociados a EBC unilaterales, a hemorragias intraventriculares, a encefalopatía hipóxico-isquémica, y pueden ser multifocales asociadas a causas metabólicas e infecciosas. Los descriptores es que son focales. Vean a este bebé cómo está haciendo automatismos orofaciales y empieza con crisis clónicas de su bracito derecho, luego su bracito izquierdo y su pie izquierdo. Son multifocales, aunque inició en uno y después evolucionó hacia a las otras extremidades, pero de manera independiente. Entonces son multifocales este tipo de crisis, y vean cómo se va haciendo cada vez, es rítmica. Este es el diagnóstico, esta es la característica clínica o la semiología primordial para diferenciarla de las mioclonías, que son con lo que más se confunden las crisis clónicas. Pero es muy rítmica, es repetitiva, ¿no? Entonces ese es el punto clave para diagnosticarlas. Ahora tenemos un niño prematuro de 28 semanas donde observamos que existe una descarga focal central derecha, y aquí estamos viendo cómo se presentan crisis clónicas bilaterales. Recuerden, en el neonato no hay crisis generalizadas. Cuando se ven de esa morfología o de esa característica clínica, se dice que son bilaterales, y pueden ser bilaterales simétricas o asimétricas, y vean cómo correlaciona con la descarga epileptiforme en el electroencefalograma, que tiene una morfología bilateral también, porque tampoco se describen en el electroencefalograma neonatal generalizadas, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a las crisis tónicas. Las crisis tónicas es un aumento sostenido en una contracción muscular que tiene una duración de más de 2 segundos a minutos y tiene una duración mayor que los espasmos. En el contexto clínico podemos observarlas en las encefalopatías epilépticas del desarrollo infantil temprano y en otras encefalopatías epilépticas o epilepsias genéticas. Los descriptores es que son focales, bilaterales, simétricas y asimétricas, y recuerden, las posturas tónicas generalizadas no son de origen epiléptico, son paroxísticas, no epilépticas. Este es una bebé que estaba en BAFO, críticamente enfermo, post-paro cardiorrespiratorio, y empieza a tener una apertura ocular espontánea. La paciente está sedada y vean cómo empieza a abrir los ojos y empieza a presentar una elevación de ambas extremidades de manera asimétrica, donde el brazo derecho lo eleva más. Entonces es asimétrica. Y vean, ya abrió prácticamente todos sus ojos y tiene una desviación tónica de la mirada a la derecha. Ya aquí prácticamente el fenómeno tónico de las extremidades superiores ha terminado, pero persiste este fenómeno tónico, una desviación tónica de la mirada, que es un signo muy característico de crisis tónicas en la etapa neonatal. Y es el mismo bebé, pero aquí es con la amplitud integrada, como observamos, que empieza inicialmente descargando el hemisferio izquierdo con una actividad derecho con un punta onda, y posteriormente aparece una actividad delta rítmica en el hemisferio izquierdo. Aquí en el derecho termina la crisis electrográfica y persiste esta actividad delta rítmica, ¿no? Entonces, que se prolongaba. Este niño estuvo en estado epiléptico eléctrico, porque fue bien difícil eliminar estas crisis electrográficas, porque tenían infartos talámicos y de los ganglios basales, y esa es una de las características principales que nos dan muchas crisis electrográficas. Ahora, tenemos otro bebé
con crisis tónicas bilaterales simétricas. Súbitamente aparece a una modificación en el electroencefalograma y aparece esta crisis tónica bilateral simétrica con rubicundez y cialorrea y cianosis, y eléctricamente al principio tuvo una depresión del voltaje y después tuvo un reclutamiento, tuvo un fenómeno de actividad delta rítmica y posteriormente un reclutamiento focal que evolucionó hacia regiones cercanas, ¿no? Entonces, aquí sigue el fenómeno clínico, ya está pasando, aquí ya pasó y se suprime totalmente la actividad electroencefalográfica. Ahora, vamos con las mioclonías, que aunque no crean son de las más difíciles de diagnosticar porque son excesivamente sobrediagnosticadas como fenómenos, como crisis neonatales. ¿Y qué es una mioclonía? Es una contracción involuntaria que son únicas o múltiples, y aquí es que son arrítmicas, a diferencia de las clónicas que son rítmicas. Las mioclónicas son arrítmicas, son súbitas, breves, que tienen una duración de menos de 100 milisegundos y se presentan en músculos o grupos musculares y tienen una topografía variable que puede ser axial, en extremidades proximales y distales. Y el contexto clínico es que hay que diferenciarla de las mioclonías no epilépticas y requerimos del video electroencefalograma para el diagnóstico. Además, las podemos observar en encefalopatías epilépticas del desarrollo infantil temprano, en errores congénitos del metabolismo, y también es frecuente observarlas en prematuros, como no epilépticas y como epilépticas. Y los descriptores es que tienen características focales, características multifocales, pueden ser bilaterales, simétricas y asimétricas. Vean acá cómo esta corresponde a una crisis, esta corresponde a crisis, esta corresponde a crisis, ¿no? Entonces, aquí empieza el fenómeno eléctrico y empezó un fenómeno clínico, pero como sus bracitos los tiene detrás o muy atrás, muy pegados a su cuerpo, no podemos observarlo, pero vemos que hace como un pequeño bailoteo ahí, y entonces creo que el médico y la enfermera dicen, algo está sucediendo, se acercan, tiene como producción de saliva porque se alorrea, porque le quitan, y vean cómo se modifica este patrón electroencefalográfico. Ya liberaron los bracitos y vean cómo tiene como ese bailoteo, como ese brincoteo, brincos, ¿no? Súbitos, que corresponden a mioclonías epilépticas, porque las estamos corroborando con el video electroencefalograma. Es obligado diagnosticarlas con un video electroencefalograma. O sea que si ustedes ven mioclonías y les ponen medicamento anticrisis, están haciendo una mala praxis, porque no se diagnostican. Y recordando que el neonato críticamente enfermo y el prematuro tienen muchas mioclonías no epilépticas. Este fenómeno prácticamente duró mucho tiempo. Podríamos decir que estaba en estado epiléptico mioclónico, en un estado epiléptico mioclónico este bebé, ¿no? Entonces, aquí sigue descargando, se ha modificado el patrón electroencefalográfico y se han modificado también los fenómenos clínicos, ¿no? Pero ya aquí ya paró, ya se está modificando, no sigue con los fenómenos clínicos todavía. El patrón como electroencefalográfico tiende a normalizarse, pero sigue descargando muy focal en las regiones temporales derechas. Y aquí se detuvo. Bueno, espasmos. Los espasmos epilépticos afortunadamente son poco frecuentes en los neonatos,
porque son difíciles de diagnosticar solamente por observación clínica. Y podemos tener espasmos en flexión, espasmos en extensión o mixto, donde vamos a ver un componente de extensión-flexión. Y son de los músculos proximales y troncales. Son más sostenidas que la mioclonía, duran más de 100 milisegundos y menos sostenida que una crisis tónica, o sea que tienen menos de 2 segundos de duración. Y tenemos crisis limitadas, o sea, espasmos limitados, o sea, focales, que aún más dificultan su diagnóstico y requiere de un electroencefalograma, un video electroencefalograma para hacer el diagnóstico confirmatorio. Pueden ser muecas, cabeceo, movimientos oculares sutiles, breves, y se pueden observar en salvas. En el contexto clínico, afortunadamente raros en los neonatos, podemos verla en pacientes que son dependientes de piridoxina u otros trastornos metabólicos, en epilepsias genéticas y en la encefalopatía epiléptica del desarrollo infantil temprano. Los descriptores son unilaterales, bilaterales, simétricos y bilateral asimétrico. Y vean esta bebé que tuvo un Ohtahara. Tuvo un Ohtahara y aquí hace unas descargas focales, y porque curiosamente después del fenómeno del espasmo presentaba una crisis focal con pérdida del estado de la conciencia. Esta niña ya no era pasaba de las 40 semanas. Vean, porque es una niña muy grande. La actividad de fondo no es del todo normal, pero más o menos se conservaba. Y ahí está nuevamente el fenómeno, el espasmo. Y se suprime totalmente la actividad electroencefalográfica. Y vean al bebé, aquí viene, ahí está el espasmo. Hace como lo que antes se llamaba el saludo de Salam, una flexión de la inclinación de la cabeza con flexión de las 4 extremidades, cuando estos son bilaterales, simétricos. Se suprime totalmente, hace descargas focales en este caso, y ya viene el siguiente espasmo. Ahí está, es una flexión y va acompañada de llanto. Son síntomas autonómicos que acompañan al espasmo epiléptico, ¿no? Llanto, a veces rubicundez, a veces cialorrea, ¿no? Son síntomas autonómicos. Y vean cómo suprime totalmente y la bebé se queda con la mirada fija totalmente. No recupera el estado de la conciencia entre un espasmo y otro. Ojo, no es lo habitual, esto es raro. De hecho, es la primera vez que yo veo un Ohtahara de estas características. Están descritas que tienen crisis focales, pero antes de los espasmos en salva o al final de los espasmos en salva, pero no entre espasmo y espasmo, ¿no? Entonces, esto es algo que me tocará revisar en la literatura, pero nunca he visto. Y las pacientes que hemos visto aquí son 3 Ohtahara y 2 de ellos han sido por hemimegaencefalia. Ahora, dentro de la clasificación tenemos las crisis secuenciales, que es una crisis que sigue una secuencia de signos clínicos motores y que habitualmente aparece una fase tónica motora y va seguida en secuencia de otros tipos de crisis, pueden ser espasmos, clónicas, ¿no? Y que tienen una lateralización cambiante dentro de la misma crisis o entre las crisis. En el contexto clínico están asociadas a causas genéticas o metabólicas y se ha descrito en la encefalopatía neonatal, en la epilepsia neonatal autolimitada y en la encefalopatía KCNQ2, que son canales de potasio. Luego, este video ya lo vimos, es para describir los automatismos motores, ¿no? Que son una actividad motora repetitiva más o menos coordinada
que puede estar habitualmente alterada la cognición y que se asemeja a un movimiento de acción voluntaria. Por eso es que los automatismos motores, que son tan socorridos de que les den medicamentos anticrisis, también tienen que ser corroborados con el electroencefalograma, a menos que vayan acompañados de crisis tónicas o clónicas, sí se les puede dar tratamiento, pero si están de manera aislada, no podemos dar tratamiento y tenemos que verificar o corroborar con un video electroencefalograma, porque hay muchos fenómenos de automatismos motores que son paroxísticos no epilépticos y frecuentemente son orales o manuales. En el contexto clínico puede ser normal o es anormal cuando se presentan automatismos ictales confirmados con el electroencefalograma. Los podemos observar en crisis autolimitadas neonatales, en encefalopatía hipóxico-isquémica y en el recién nacido pretérmino. Los descriptores es que son unilaterales, bilaterales simétricos y bilaterales asimétricos. Y las autonómicas, que es otro tema muy importante en relación a las crisis neonatales. Los síntomas autonómicos casi siempre van acompañados de otros fenómenos motores y cuando esto sucede es fácilmente identificarlo, pero cuando se presentan de manera aislada tenemos que corroborar con un video electroencefalograma. No podemos estar tratando fenómenos autonómicos que no son epilépticos, porque están incluidas aquí como síntomas, como luego dicen, bradicardia, taquicardia, el paciente está intubado y está sucediendo esto, pero eso no significa que ustedes vayan o tengan que dar medicamentos anticrisis. Las pupilas, ¿no? Dilatación pupilar, síntomas gastrointestinales, sudomotoras, vasomotoras y termorreguladoras. Y otro tema interesante aquí es la presencia de apneas que casi siempre o van a estar acompañados de crisis motoras. Cuando eso sucede es fácil sospecharla, pero observarla como manifestación aislada, eso es rarísimo. Puede haber, pero es rarísimo. Están obligados a confirmar con un video electroencefalograma, si no van a estar tratando apneas que no son de origen epiléptico. Podemos observarlas en hemorragias intraventriculares, en lesiones del lóbulo temporal y de occipital y en encefalopatías epilépticas del desarrollo infantil temprano. Obligado realizar confirmación electroencefalográfica. Y tenemos otro fenómeno aún más raro también que se describió en esta nueva clasificación, que es el arresto del comportamiento, que significa nada más que el niño deja de moverse. Puede tener cierta movilidad, la actividad espontánea que tiene el neonato y de repente hace como pausas, ¿no? Un congelamiento y entonces esto podría ser de origen convulsivo, pero obligado a realizarlo. Ahora, si están acompañados con otro tipo de crisis motoras, va a ser más fácil diagnosticarlas, ¿no? Se presentan o se observan en crisis secuenciales, pero es importante realizar el electroencefalograma, ¿no? Y las no clasificadas es difícil, que significa que nosotros no las observamos y la enfermera, el residente o el familiar nos refiere lo que está observando. Y las características que nos refieren no las podemos encajar en ninguna. Entonces, entran del grupo de no clasificadas. Y es obligado realizar el electroencefalograma para su confirmación. Ahora, las crisis electrográficas o electroencefalográficas, como le quieran llamar, o solo electrográficas, son crisis subclínicas donde no existe una manifestación clínica, pero tiene descargas en crisis epilépticas en el cerebro, ¿no? Entonces, en el contexto clínico es frecuente observarlos en prematuros, en neonatos críticamente enfermos, en encefalopatía hipóxico-isquémica, especialmente en aquellos que tengan lesiones de los ganglios basales y talámicos.
y en niños que fueron sometidos a cirugía cardíaca. Al 30% de los pacientes que tienen cardiopatía y que se someten pueden presentar esta actividad, y en la mayoría de los centros que hacen cirugía cardíaca no realizan monitorización electroencefalográfica. Se les pueden estar escapando crisis electrográficas. Este es un bebé, vean la postura que tiene, totalmente anormal, con pie equino, retromicrognatia, hipertelorismo, nariz antevertida, cráneo braquicéfalo, implantación baja, atrapamiento del pulgar, y que tenía este bebé una hidrocefalia con estenosis del acueducto de Silvio. Se le colocó válvula de derivación ventrículo-peritoneal, tuvo crisis clínicas observadas en la primera semana de vida y estaba en tratamiento con levetiracetam y midazolam. Y vean aquí cómo en la región central, frontocentral, aparece una actividad electroencefalográfica que en menos de 5 segundos se evoluciona en morfología y en localización, en amplitud también, ¿no? Entonces, vean cómo evolucionó esta crisis electroencefalográficamente, y el niño no se mueve, no se mueve absolutamente. Entonces, cuando tuvimos un niño que tenía crisis, le medicamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que existe un desacoplamiento electroclínico donde las crisis clínicas desaparecen, pero persiste el fenómeno eléctrico. Eso es frecuente observarlos en los neonatos y más en los críticamente enfermos, en todos aquellos que tienen malformaciones cerebrales y demás, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que, a pesar de que ustedes no están viendo fenómenos clínicos, le tienen que hacer un video electroencefalograma, porque no sabemos si ese niño hizo un desacoplamiento donde persiste lo eléctrico y lo clínico desapareció. Y lo vamos a saber solamente realizando el electroencefalograma. Ahora, la clasificación de los tipos de crisis y síndromes epilépticos ya describimos. En todas estas fases se debe de considerar la causa etiológica de estas crisis, ¿no? Y tenemos el tipo de crisis que ya dijimos, son focales solamente, son electroclínicas, motoras, no motoras, o solamente electrográficas. Y en base a esto nosotros vamos a definir si ese bebé tiene un síndrome epiléptico. Y entonces, los síndromes epilépticos de inicio en la etapa neonatal son de 10 al 15% de todas las crisis. Y las causas son asociadas a causas genéticas, errores del metabolismo, malformaciones corticales, y tienen una alta comorbilidad. Ahora, en el 2022, antes, porque se trabaja con mucho tiempo, pero en el 22, Suberi y Tax4 ILAE, todo el grupo, porque es todo un grupo que trabaja, y clasificaron las crisis, hicieron la propuesta de clasificación y definición de los síndromes epilépticos en el neonato y en el lactante. Lo dividieron en dos grupos: los síndromes epilépticos autolimitados y las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Se introdujeron el concepto de síndromes epilépticos determinados fundamentalmente considerando la etiología, y consideraron también que debían de tener criterios obligatorios para su confirmación, criterios de alerta y criterios de exclusión para respaldar su uso más fácilmente por todos y que tuviéramos algo homogéneo. Entonces ellos definieron el síndrome epiléptico como un conjunto de hallazgos clínicos y electroencefalográficos respaldada por los hallazgos etiológicos específicos, como pueden ser lesiones estructurales, causas genéticas, metabólicas e infecciosas. Y el diagnóstico de un síndrome en un individuo con epilepsia fundamentalmente conlleva
implicaciones pronósticas y tratamiento. No es lo mismo tener una epilepsia neonatal autolimitada, que la mayoría se autolimitan, se quitan solas y algunas incluso sin tratamiento, a una encefalopatía del desarrollo que es catastrófico. Eso no se controla, a veces nunca, las crisis, ¿no? Entonces, además estas tienen presentaciones edad dependientes y con morbilidades específicas. Los criterios obligatorios deben de estar presentes para hacer el diagnóstico de estos síndromes epilépticos, mientras que los criterios de alerta, su presencia, habitualmente no están presentes, pero cuando están presentes, no obligadamente descartan o excluyen el diagnóstico, pero nos hace pensar que debemos de buscar más para ver si encontramos alguna otra situación que excluya el diagnóstico. Y los criterios excluyentes son que deben de estar ausentes para realizar el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Ahora, estos son los grupos que ellos clasificaron de síndromes epilépticos autolimitados, que de estos nada más vamos a hablar de la epilepsia neonatal autolimitada y de la epilepsia neonatal infantil familiar, que son las clásicas epilepsias neonatales benignas que se describían previamente. Las demás no aparecen en la etapa neonatal, y tenemos las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, que vamos a describir nada más la encefalopatía epiléptica y del desarrollo infantil temprana, que ahora incluyeron a la epilepsia mioclónica temprana y la encefalopatía epiléptica infantil temprana u otra jara, ¿no? Entonces quedaron dentro de un mismo grupo. Y de estas, las epilepsias de la infancia con crisis focales también pueden presentarse a veces en la etapa neonatal, pero más frecuentemente se presentan en la infancia, y los otros dos no se presentan en la etapa neonatal. Tenemos los síndromes de etiología específica, que prácticamente dentro de este grupo están incluyendo las encefalopatías epilépticas del desarrollo, ¿no? Asociadas a una causa metabólica, ¿no? Canalopatías, KCNQ2, deficiencia de piridoxina, de fosfatopiridoxina, CDK-L5 y PCDH19. Y estas se presentan en la etapa neonatal, prácticamente todas, y la deficiencia de cotransportador de la glucosa 1 puede presentarse en la etapa neonatal, pero no es lo más frecuente, y los últimos dos no se presentan en la etapa neonatal. Entonces vamos a describir los síndromes epilépticos autolimitados y la encefalopatía epiléptica del desarrollo. Entonces, la epilepsia neonatal autolimitada o tipo familiar, la incidencia es de 5.3 por 100,000 nacidos vivos. Inician entre los días 2 y 7 de vida, y las características clínicas que vamos a observar es que son tónicas focales que afectan la cabeza, la cara y las extremidades. Pueden ser tónicas o clónicas focales que alternan de un lado a otro en diferentes momentos las crisis, o que pueden evolucionar a tónicas clónicas bilaterales o crisis secuenciales, ¿no? Se pueden repetir durante horas o días y pueden presentar apneas o cianosis en 1/3 de los casos. La exploración neurológica es normal. Si encontramos datos de encefalopatía, excluye el diagnóstico y tenemos que buscar otra causa de epilepsia, ¿no? El curso de la enfermedad, si tenemos retraso leve o no remite la epilepsia después de los 6 meses, o tenemos una epilepsia resistente a los medicamentos anticrisis, algo está sucediendo ahí. O si también tuvimos crisis in útero, también se prende un foco de alerta de que podría no ser, y tendríamos que buscar alguna otra causa. Y excluyente sí corresponde a la presencia de espasmos epilépticos, mioclonías y tónico-clónicas.
El electroencefalograma, la actividad de fondo es normal y vamos a encontrar descargas epileptiformes interictales, focales o multifocales que se presentan en 2/3 de los casos y pueden ser en las regiones centrales, centrotemporales o frontotemporales. El eje ictal, el interictal es cuando no hay crisis y el ictal es cuando hay una crisis y la correlación electroencefalográfica. Y se describe un patrón característico, el teta punta alternante, ¿no? Que son puntas, al inicio hay como una atenuación del voltaje y que evoluciona a este teta punta alternante, que generalmente son centrotemporales y puede afectar o evolucionar a otras regiones. Alerta si encontramos un enlentecimiento de la actividad de fondo fuera del fenómeno post-ictal. Suelen ser bilaterales, pero son asimétricas y tienen lateralidad variable y la topografía puede cambiar de una crisis a otra. Donde está la flecha, aquí inicia un reclutamiento de punta muy pequeño que va evolucionando en menos de 4 segundos, evoluciona a este teta punta alternante, que es característico de esta encefalopatía neonatal y que evoluciona también a otras regiones. Ahora, la epilepsia neonatal autolimitada familiar, tenemos neuroimagen normal y la herencia que está descrita es autosómica dominante o podemos tener una canalopatía del canal de potasio KCNQ2 que representa el 80%, se encuentra en el cromosoma 20, representa el 80% de las crisis y KCNQ NQ3 que se encuentra en el cromosoma 8. El diagnóstico diferencial con crisis provocadas agudas por encefalopatía, EBC, causas metabólicas que habitualmente pueden presentarse desde el día 1 de vida y que habitualmente son más prolongadas, ¿no? Ahora, la presencia de una encefalopatía excluye el diagnóstico de una encefalopatía neonatal autolimitada. Ahora, la encefalopatía neonatal infantil familiar se desconoce la incidencia y estas pueden empezar desde la etapa neonatal en su día 2, pero pueden llegar a presentarse hasta el 7º mes de vida. Tienen una semiología a la que acabamos de describir, a la epilepsia neonatal autolimitada, y la duración de las crisis varía de 2 segundos a 4 minutos. Aquí son más prolongadas. Habitualmente podemos tener como unos diferentes cursos de las crisis donde pueden ser poco frecuentes, ¿no? Y que no requieren tratamiento porque se autolimitan solas, o pueden ser muy persistentes y muy prolongadas que pueden durar horas o días y a estas sí hay que dar tratamiento con medicamentos anticrisis. Las crisis cesan entre los 12 y los 24 meses de edad sin una recurrencia en la vida tardía, ¿no? Se controlan fácilmente. La historia perinatal normal, desarrollo normal, neuroimagen normal. El electroencefalograma, la actividad de fondo es normal y podemos tener una herencia autosómica dominante con afección del gen de sodio del SCN2A o tener también asociados a canalopatía de potasio KCNQ2, ¿no? El diagnóstico diferencial es con el síndrome previamente mencionado y con provocadas agudas. Ahora, la encefalopatía epiléptica del desarrollo infantil temprano, vean la frecuencia de 10 en 100,000 nacidos vivos, inician en los primeros 3 meses de vida, es más frecuente que inicien en la primera semana de vida, ¿no? El examen neurológico siempre es anormal y pueden presentar crisis tónicas, mioclónicas, espasmos, crisis secuenciales. Aquí puede predominar cualquiera de ellas, pero como criterio diagnóstico tiene que estar presente algunas de ellas. Pueden presentarse en racimos o en salvas o de manera aislada, ¿no? Entonces,
O se pueden presentar como mioclonías focales multifocales, como espasmos epilépticos o como crisis secuenciales, que el primer tipo de crisis que inicia son las crisis focales. Y podemos encontrar síndromes donde la crisis predominante son crisis motoras focales de tipo clónico. Son resistentes a los medicamentos, o sea, tienen... son muy difíciles de controlar y a veces el controlar un 40-50% es un éxito, o sea, nunca se logra. El eje ictal puede ser brotosupresión con crisis con descargas epileptiformes interictales multifocales, ¿no? Entonces, el patrón ictal, se pierde este patrón brote-supresión y va a presentar descargas de bajo voltaje, una actividad rápida ¿no? Va a haber variantes o algunas morfologías diferentes en el electroencefalograma interictal y este tipo de epilepsia puede evolucionar a una ipsiarritmia. Hasta el 70% de los pudieran llegar a evolucionar. Este es un patrón interictal y este es un patrón ictal. Las imágenes, vamos a encontrar imágenes anormales casi siempre y las de tipo genético, las causas genéticas van a estar normales. Se puede realizar como microarreglos o secuenciación del genoma, exoma completo para buscar causas genéticas que las encefalopatías de alguna etiología específica vamos a detectarlas bajo esta situación, que son todas este tipo de encefalopatías. En el tratamiento, lo que tenemos este es un flujograma basado en evidencia y recomendaciones de expertos, ¿no? Donde las que vamos a tratar sin video electroencefalograma van a ser las crisis tónicas, clónicas, focales, dar fenobarbital como tratamiento en bolo de primera línea. Si consideráramos alguna situación de alguna canalopatía, tenemos que utilizar medicamentos de los canales de sodio. Y no se controlan en la primera línea, podemos utilizar cualquiera de estos, de fenobarbital, leve, midazolam, lidocaína, y específicamente como orientado hacia alguna sospecha diagnóstica, como se puede utilizar piridoxina cuando exista sospecha de deficiencia de piridoxina o alguno de ellos con canalopatía. Se puede utilizar el levetiracetam en el caso en el que sospechamos de algún tipo de trastorno de cardiopatía. Este es un consenso de expertos, ¿no? Ahora, el cese, ¿qué es lo que tenemos que hacer o se sugiere cuando las crisis provocadas agudas se han retirado, ya no están presentes, sin que tengamos la evidencia de una epilepsia de inicio neonatal? Debemos de suspender antes de dar de alta. La hipotermia terapéutica cuando se reduce, cuando se utiliza, reduce la carga de las crisis, y es una recomendación basada en evidencia, y el tratar las crisis neonatales, incluida la electrográfica, es importante porque va a reducir la carga de las crisis y esto mejora los resultados del neurodesarrollo, acuerdo por expertos, y finalmente se puede realizar el ensayo con piridoxina. Ya dijimos las situaciones y prácticamente hemos terminado. Las conclusiones, el video EEG es el estándar de oro para el diagnóstico de las crisis neonatales o epilepsias neonatales. Cuando no existe disponibilidad, podemos utilizar el diagnóstico de certeza, el algoritmo de certeza diagnóstico de Brighton, y la alta carga se asocia con malos resultados del neurodesarrollo. La correcta semiología de las crisis puede ayudar al diagnóstico, del manejo y el tratamiento, y el fenobarbital sigue siendo el tratamiento de elección. En México, como no tenemos fenobarbital intravenoso, el medicamento de elección podría ser la fenitoína. Algunos tipos de crisis son indicativos de ciertas etiologías, y la semiología de las crisis neonatales puede ayudar al diagnóstico y a la secuencia y al manejo y tratamiento de estas. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Efraín. Hay felicitaciones en el chat desde Bolivia y solamente hay una gran duda, ¿cómo definir a un experto en crisis o no experto? Ok. ¿Cómo definir justo? Bueno, el residente y la enfermería no son expertos, o sea, no tienen como una gran habilidad. Eso es lo que hemos, en mi experiencia, en más de 20 años estando aquí viendo, o sea, digo, hay un trabajo de Malone donde mostró 20 videos con diferentes eventos clínicos y los mostraba para la identificación. Y él demostró que había una discordancia muy importante, incluso no eran personal de enfermería ni de residentes, eran neonatólogos y neonatólogos que hacían neurocríticos, cuidados neurocríticos neonatales e incluso algunos neurólogos pediatras. Entonces, definir así como sería como un poco medio complicado, pero y no viene explicado, fíjese, en la definición de la terminología. Muy bien, doctor. Bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades también. Me uno a los comentarios del chat. Y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias.